Buenos días, mi nombre es Suyuneva Lisu y con el permiso del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado El cannabis como factor de riesgo para el desarrollo de psicosis, tutorizado por Nerea Guinaga Pardo y Concepción Vicente Baño. Este es el índice que voy a seguir durante mi presentación, que consta de una breve introducción sobre el tema, seguido del marco teórico donde explicaré los puntos más importantes, los objetivos e hipótesis, la metodología que se llevó a cabo, los resultados y la discusión, las conclusiones y, por último, las referencias más importantes para nuestro trabajo. La planta de cannabis está compuesta por muchos cannabinoides, destacando el THC y el CBD. El primero conocido principalmente por sus propiedades psicoactivas y el segundo utilizado en aplicaciones medicinales gracias a sus propiedades terapéuticas. Los resultados antagónicos entre los efectos del THC y las aplicaciones medicinales del CBD han dado lugar a muchos estudios. Esta investigación surgió a raíz de una entrevista realizada en la cadena SER al doctor Eduard Vieta, en el que explicaba su último macroestudio en el que se investigaba la relación entre el consumo de cannabis y el desarrollo de psicosis. En la actualidad, el cannabis es la droga más consumida ilegalmente, sobre todo entre los jóvenes. Estos siendo, no son conscientes de ellos. Esta investigación busca conocer la relación entre el consumo de cannabis y el desarrollo de psicosis, investigar la percepción de los adolescentes sobre el consumo de esta droga y concienciar a la población joven de los riesgos que conlleva. Seguidamente explicaré los puntos clave para poder entender el tema que se va a tratar. En primer lugar, hablaremos de un grupo de sustancias químicas llamadas cannabinoides, las cuales se pueden clasificar en tres grupos principales: los endocannabinoides producidos por el organismo, los fitocannabinoides presentes en la planta de cannabis como el THC y el CBD, y los sintéticos, compuestos artificiales similares a los naturales. El THC es el componente más psicoactivo de la planta, mientras que el CBD tiene propiedades terapéuticas, y ambos inhiben la interacción de los endocannabinoides con los receptores del sistema endocannabinoide, el SEC. El CB1 presente en el sistema nervioso central con efectos psicoactivos y el CB2 en el sistema inmunológico con efectos inmunomoduladores. La presencia de algunos cannabinoides en la planta de cannabis le atribuye aplicaciones medicinales limitadas, aunque en expansión. Estas se utilizan para tratar dolores crónicos y neuropáticos, como en pacientes con cáncer o con VIH, síntomas de Alzheimer, síntomas secundarios de la quimioterapia y anorexia relacionada al SIDA. Sin embargo, el consumo de esta droga conlleva sus riesgos, sobre todo en usuarios frecuentes o con predisposición genética. El consumo de esta droga afecta a la estructura cerebral, dando lugar a una disfuncionalidad en las funciones cognitivas, pérdida de atención y concentración, dificultades académicas, desarrollo de psicosis, ansiedad o depresión, o incluso el desarrollo de paranoia, esquizofrenia o trastornos esquizoafectivos en casos más severos. Este riesgo aumenta con el consumo temprano, frecuente o en altas dosis. Por último, es importante entender el concepto de psicosis, el cual implica la desconexión con la realidad. Algunos de sus síntomas son los delirios, las alucinaciones o los trastornos emocionales, como la apatía o el aislamiento social, el cual dificulta la vida cotidiana. Algunos de el tratamiento que se utiliza para los problemas relacionados con el cannabis son la retirada del consumo, la psicoeducación para el paciente y la familia, la terapia familiar, la rehabilitación psicológica y, en algunos casos, el tratamiento farmacológico. A continuación presentaré los objetivos e hipótesis planteados en este trabajo. Nuestro objetivo principal es investigar la relación entre el consumo de cannabis y el desarrollo de psicosis, mientras que los específicos constan de revisar la última literatura publicada sobre dicha relación, además de comparar los resultados de estudios analíticos que aborden el tema planteado. Además, complementar esta información obtenida con el conocimiento de diferentes expertos que hemos entrevistado y, por último, averiguar la percepción de los adolescentes sobre el consumo de esta droga mediante una encuesta. Nuestras hipótesis son que los adolescentes no son conscientes de los riesgos que conlleva este consumo debido a su grado de aceptación social, y que el consumo es más frecuente entre los jóvenes masculinos que sobre los femeninos. Ahora explicaré la metodología que se llevó a cabo para poder cumplir los objetivos anteriormente planteados. En primer lugar, se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis. Se buscaron en diferentes bases de datos como PubMed y Google Académico con las palabras claves psicosis, adolescentes y cannabis. Además, se utilizaron unos criterios de inclusión que consistían en que los artículos debían de ser publicados a partir de mayo de 2023 en inglés o español que abordasen el tema del consumo de cannabis en la psicosis de los adolescentes. Para complementar esta información obtenida, se realizaron entrevistas a diferentes expertos sobre el tema.
Dos de estas entrevistas fueron de forma presencial, una en el IES Álvaro Sandoval y la otra en la Asociación Albores, mientras que el resto fueron por correo electrónico. Las entrevistas fueron dirigidas a un psicólogo clínico coordinador en un centro de rehabilitación de salud mental, una psiquiatra especialista en drogodependencia, enfermeras del área de salud mental, un trabajador social perteneciente a la unidad terapéutica y educativa de un módulo penitenciario y, por último, un pedagogo educador especializado en adolescentes con problemas de conducta. Por último, se realizó una encuesta para conocer la percepción de los adolescentes sobre el consumo de esta droga. Se encuestaron un total de 182 alumnos en el IES Álvaro Sandoval. En los cursos de primero de bachillerato, 82 alumnos y cuarto de la ESO, 100 alumnos. La encuesta se realizó en formularios de Google con 3 secciones. La primera para una breve introducción sobre la encuesta, la segunda para las preguntas personales y la tercera para las preguntas sobre el conocimiento del cannabis. Las encuestas se realizaron de forma presencial en cada clase con un código QR que los alumnos escanearon con sus propios móviles. Las gráficas con los datos recogidos fueron proporcionadas por hojas de cálculo de Google, de las cuales destacamos los datos más resaltantes. Presentando los resultados de la revisión bibliográfica, se obtuvieron 31 artículos en PubMed, 49 en Google Académico y ninguno en Scielo, de los cuales se eligieron los 4 artículos presentes en pantalla que cumplían con los criterios de inclusión. Todos ellos coinciden en que existe una relación entre el consumo de cannabis y el desarrollo de psicosis, sobre todo en adolescentes y en adultos jóvenes, ya que es un periodo crítico donde el cerebro está en pleno desarrollo y el consumo de esta droga podría afectar este periodo. Además, Furgot et al. Y Solmi et al. Coinciden en que existe una mayor relación entre este desarrollo si las personas consumidoras tienen factores de riesgo como una estructura familiar disfuncional o trastornos mentales anteriores. También coinciden en que los riesgos dependen de diferentes factores, por ejemplo, la edad de inicio de consumo, la potencia y la frecuencia. En el estudio de Solmi et al., donde también participó el doctor Eduard Vieta, que he mencionado al principio, se analizaron 101 estudios, de los cuales 50 fueron observaciones y 51 ensayos clínicos. En este se puede ver el odds ratio, el cual nos indica, el cual es un cociente entre las personas expuestas al consumo de cannabis entre las que no. En este caso nos indica que el consumo de cannabis sí puede desarrollar psicosis, ya que sus valores son mayores que 1, destacando así la adherencia al tratamiento psicológico con casi un 6, los intentos de suicidio con 3,20, síntomas de psicosis con 2,18 y síntomas de manía con un 3. Además se muestra el IC 95%, el cual nos indica si los resultados obtenidos han sido al azar o no. En este caso podemos ver que ninguno de los valores incluye el valor 1, lo cual confirma la significancia estadística. Esto sugiere que el consumo de cannabis sí puede desarrollar psicosis y agravar los síntomas psicóticos, además de que se debería evitar en menores de 18 años, en adultos jóvenes, en personas con predisposición genética o con factores de riesgo. En las entrevistas, los expertos coincidieron en que el consumo de cannabis puede dar lugar a problemas psicóticos como la manía o la adicción, además de problemas físicos como la taquicardia o la dilatación pupilar, y además de que los adolescentes tienen un mayor riesgo para desarrollar psicosis y enfermedades mentales, además de perder concentración y atención. Por lo cual, muchos de ellos coinciden en que se debe concienciar a los adolescentes desde una edad temprana mediante talleres y charlas educativas sobre este consumo. Teniendo en cuenta nuestro objetivo principal y los resultados obtenidos en la revisión bibliográfica y las entrevistas, podemos decir que el consumo de cannabis sí puede desarrollar psicosis, sobre todo en adolescentes, en adultos jóvenes, en personas con predisposición genética o con una estructura familiar disfuncional. Teniendo en cuenta nuestro último objetivo específico y nuestra primera hipótesis, la encuesta realizada a los 182 alumnos nos revela que más del 90% es consciente de los efectos negativos que conlleva el consumo de cannabis, como la adicción o los trastornos mentales. Sin embargo, más de la mitad de los alumnos cree erróneamente que el consumo ocasional de esta droga no conlleva ningún riesgo en su salud. Además, sorprendentemente, el 22,5% se siente bien informado sobre estos riesgos y el 78% revela que en su entorno no se habla de esta relación. Teniendo en cuenta nuestro último objetivo específico, se pudo comprobar con la encuesta, donde casi el 50% conoce gente que consume esta droga, siendo más frecuente entre hombres, 20,3%, que en mujeres, 2,7%.
En las conclusiones de este trabajo podemos decir que el cannabis ha sido utilizado en diferentes ámbitos, ya sean recreativos o medicinales, además del que el cannabis está compuesto por diferentes cannabinoides como el THC, el componente psicoactivo, y el CBD, utilizado en aplicaciones medicinales. Además de que el consumo puede afectar a la fluidez verbal, a la concentración, a la atención, además de estar vinculado a la ansiedad, depresión o psicosis. Los grupos más vulnerables ante este consumo son los adolescentes, los adultos jóvenes, las personas con predisposición genética o con factores de riesgo. Se recomienda ilegalizarlo para menores de 18 años, además de concienciar a los adolescentes mediante programas educativos. Se pudo contrastar además de que el consumo es más frecuente entre hombres que mujeres y para estudios futuros sería relevante estudiar otros cannabinoides que pudiese sustituir al THC para así poder minimizar los efectos secundarios de este. Estas son las referencias más importantes de este trabajo y me gustaría aprovechar este momento para agradecer a Nerea y a Concha por su apoyo incondicional durante estos 2 años, a Jafar por la ayuda que nos ha dado y enseñarnos las bases de las investigaciones, y a mis compañeras Claudia y Laura. Porque sin ellas no hubiese sido capaz de hacer este trabajo. Muchas gracias por su atención y ahora me quedo a disposición del tribunal. Para hacer las preguntas que vea oportunas. Perdón. Nada. Eva, esas lágrimas son de la alegría que tienes ahora mismo de pensar que esta tarde te vas a ir a tomarte un café tranquilamente, sin nervios ninguno. Así que son muy entendibles, no te preocupes. Nada, Eva, yo darte las gracias por este trabajo, porque no es una temática fácil y de la que se suele hablar mucho. Y es un problema que, queramos o no, pues tenemos entre parte de nuestro alumnado. Espero que una parte muy pequeña, pero parte, porque al final yo hablo con algunos de ellos y efectivamente el consumo de cannabis lo tienen esporádico, lo normalizan como algo que no tiene por qué pasar nada, que es un día de fiesta y no son conscientes muchas veces de que sí que puede generar un problema serio, como bien dices. Y también algo que me ha llamado mucho la atención de tu trabajo es el tema de la relación que hay entre el vapeo y la normalización del consumo de cannabis. Y hablando con un alumnillo que sé yo que de vez en cuando, no diré el curso, tiene algún contacto con la marihuana, pues efectivamente dice que venden vapeadores donde se puede colocar extracto de marihuana y la propia planta, algo que no sabía. Así que nada, no quiero dar ideas, pero sí, ya es tarde, ya es tarde. Pero efectivamente no son conscientes de los problemas que trae el consumo de marihuana, aunque sea ocasional. Así que gracias por tu trabajo. Yo no tengo ninguna pregunta. Gracias. Hola, a ver Hola. si esta vez me pueden grabar, que luego dicen qué tal. Me parece un trabajo muy fascinante encima porque es un trabajo que entrevista a la gente que puede ser potencialmente víctima y también porque entrevista a gente que puede dar solución a ese tipo de trabajo, a ese tipo de adicciones. Entonces, yo solo quería hacerte una pregunta. Vivimos siempre en un mundo que está lleno de mensajes que muchas veces, ante tantos mensajes, filtramos y no vemos ninguno. Sí, no fumes, no bebas, no corras, no sé cuánto. Al final hacemos borro. ¿Qué edad tú crees que es la fundamental o la adecuada para que el mensaje de que no te drogues funcione en la gente adolescente? Porque estamos entrando en unos periodos de rebeldía que si tú les dices una cosa, al final hacen lo contrario. Entonces, ¿a qué edad tú crees que se podría ese tipo de mensaje dar y que sea efectivo? Pues mi opinión sobre los 10, 11, incluso 12 como muy tarde, ya que en las generaciones de ahora van muchísimo más adelantadas que las anteriores y sería muy conveniente
poder concienciarlos desde una edad temprana para así que conozcan los riesgos que pueden conllevar y poder evitar el consumo de esta droga. Además de que dejar de tratarlo más o menos como un tema tabú, porque tampoco es que se hable mucho, sobre todo en las casas también, como he podido ver en la encuesta. Muchos de ellos en su entorno no se habla sobre esta relación y sería importante que en sus casas, en los colegios, en las charlas, sería muy importante el hecho de hablar sobre esta relación. Pues muchas gracias. Me ha gustado mucho el trabajo. Gracias. Hola Eva, yo felicitarte también. Gracias. Y como dicen mis compañeros, a mí también me ha gustado mucho el trabajo. Es más, me parece muy interesante que hayáis sacado ese tema, que lo hayáis escogido como tema de investigación, por vuestra edad principalmente, porque probablemente estáis en ese rango de edad que o bien ya ha empezado, ha llegado incluso a probarlo alguna vez, o está ahí. Entonces sacar ese tema aquí y en el sitio en el que estamos es de lo más interesante, ponerlo de manifiesto y pensar un poco qué podríamos hacer nosotros. Porque desde mi punto de vista y por mi experiencia, cuando se tratan esos temas en clase o se tratan en las tutorías, es difícil, yo veo que es difícil acceder o llegar a concienciar, sobre todo a aquellos alumnos más vulnerables. Cuesta mucho trabajo concienciar y me parece súper interesante. Mi pregunta es fácil. Supongo que a lo largo del desarrollo del trabajo, de la realización del trabajo, os habréis encontrado seguro alguna dificultad o dificultades. Las tres o tú en este caso. ¿Cuáles crees tú o que podrías destacar como dificultades? Pues sobre todo lo que es el marco teórico de la revisión bibliográfica, porque a pesar de que haya muchos estudios que confirmen la relación, siempre hay alguno que en su estudio dice que no existe directamente la relación o que directamente no existe. A lo mejor también con las entrevistas, porque al tenerlo todo escrito en audio, tener que transcribirlo todo, resumirlo, conectar la respuesta entre uno y otros, eso también nos ha resultado un poco de lo más difícil. Muchas gracias y encantada de haberte escuchado.